En, nos acompañan. Y digo expertos porque la verdad es que una de las cosas relevantes cuando pensamos y hemos ido escuchando en materia de comprender la pertinencia o la necesidad de contar con un código de buenas prácticas de gobierno corporativo tiene que ver con esta capacidad de poder escuchar a distintos stakeholders. Y me parece que uno de los temas relevantes también es poder escuchar desde el mundo gremial, desde también la mirada desde la regulación, asociación de grandes sectores. Así que hoy día tengo el honor de poder compartir este espacio con María Teresa Vial, quien nos ha acompañado también en otra ocasión en el Instituto de Directores. María Teresa, bienvenida. Quiero agradecer que nos puedas acompañar el día de hoy. Sé que también nos traes una presentación con la idea de poder mostrarnos y después para poder compartir también con José Manuel, que también nos acompaña el día de hoy. Agradecemos eso y María Teresa, si te parece, lo que podemos hacer es que puedas compartir tú tu pantalla con tu presentación, así bajamos esta y ya podemos partir con el conversatorio. Ok. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Es viernes, así que estamos todos muy contentos también por eso y muy contentos por la invitación. La verdad es que siempre un placer poder compartir ideas en el Instituto de Directores, en que la verdad es que tenemos espacios de conversación un poquito más profunda muchas veces. No tenemos los tiempos y acá tenemos las pausas necesarias para ver hacia dónde vamos. Así que la verdad es que muy agradecida por la invitación y voy a proyectar inmediatamente a ver si no sé si se la ven. Estamos ahí en un proceso, perfecto, lo vemos. Y ahí se ve. Perfecto, vamos a ver si la puedo ir pasando Ahí está. Bueno, uy, perdón, pero parece que se me quedó pegada. Lo típico que pasa cuando uno no quiere que esto pase. A ver, ahí sí. Ya, bueno, como muy bien decía Fauda, nos invitaron a conversar sobre este futuro código de buenas prácticas en el gobierno corporativo y ver qué aspectos positivos podíamos ver. Yo primero quiero comentarles un poco lo que es la Cámara de Comercio. Yo sé que muchos la conocen, pero para entender la presentación yo creo que tenemos que entender un poquito desde dónde hablamos. Nosotros somos una cámara que reúne el comercio. Yo diría casi completo. Tenemos una vocación de comercio electrónico también, ahí está vinculado más o menos el 98% del comercio electrónico en Chile. Tenemos 2.796 socios, perdón que sea tan precisa, pero lo acabo de mirar y la verdad es que me parece un número precioso. Tenemos, bueno, todo el comercio, por supuesto, pero también tenemos socios de distintas áreas como la banca, por ejemplo, aquí está José Manuel, tenemos construcción, tenemos industria, tenemos, la verdad, una comunidad muy variopinta. ¿M? Entre esa comunidad, yo les diría un 30% alrededor de nuestros socios son gran empresa, pero un 70% es empresa pequeña y particularmente la empresa mediana, es la empresa que tiene más preponderancia entre nuestros socios. Entonces, lo que les quería comentar yo es, primero, la base de los modelos de autorregulación. Y ahí tenemos que los modelos de autorregulación surgen en general cuando se hace necesario acordar prácticas desde el sector privado por la ausencia de un marco regulatorio o porque ese marco regulatorio no es suficiente, no es consistente o porque ese marco regulatorio ha ido quedando atrás y la industria va avanzando más rápido que la legislación y eso es bastante habitual, sobre todo por nuestro proceso legislativo. Nosotros tenemos bastante experiencia respecto de los procesos de autorregulación y generar estos códigos pensando en el futuro y lo tuvimos hace 10 años
con el Código de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico. No sé si ustedes recuerdan, hace 10 años los primeros cyber, en que nosotros estábamos bastante preocupados. Primero se caían las páginas y lo segundo es que estábamos todos bastante preocupados de generar confianza con estos instrumentos. Muchos de nosotros decíamos, es complejo meter la tarjeta electrónica para hacer un pago, es complejo saber si el producto me va a llegar. Teníamos todo ese tipo de problemas de confianza. Y teníamos también industrias que estaban todas con estándares muy distintos. Y entonces esas empresas se reunieron dentro de la Cámara de Comercio de Santiago a más de 10 años y decidieron empezar con un código de buenas prácticas, un código que se trabajó durante un tiempo más o menos largo, más o menos un año, un código que después se llevó a ser aprobado por el CENAC, para que el CENAC también diera su parecer respecto de este código y respecto de cómo estábamos trabajándolo. El resultado de eso es que cuando uno ve encuestas de confianza, últimas encuestas de confianza, se da cuenta que las industrias, o sea que las instituciones que más tienen confianza de los ciudadanos son, por supuesto, los que están encargados del combate de la delincuencia, sobre todo en el momento que estamos viviendo, pero también el comercio electrónico. Y eso, la verdad, ha sido un trabajo muy importante, no de tan larga data. Estamos pensando hace 10 años y se ha cambiado esa perspectiva. Por supuesto, fue empujado también por la pandemia, pero nos dimos cuenta de que se podían subir los estándares con autorregulación. Ese código ya ha sido adoptado por lo menos por el 95% del e-commerce y para nosotros es la base de esa confianza que hemos construido y que ha sido diferenciadora sobre todo de eventos de e-commerce en otras partes de Latinoamérica. Nos miran y se impactan del resultado que tenemos con los cyber, con los eventos verticales como los eventos, por ejemplo, de turismo, los e-commerce days. La verdad es que es un ejemplo y para nosotros la clave ha sido esa, la autorregulación y este código. En el caso del gobierno corporativo de Chile, existe una larga data de regulaciones desde el año 80, todos las conocemos y la verdad es que un incentivo clave para este desarrollo regulatorio fue, por supuesto, el sistema de seguridad social, las AFP, cómo se resguardaban los fondos de pensiones de las personas y era necesario tener esquemas de gobierno corporativo seguros para resguardar lo que es tan importante como es esa seguridad social de las personas. Aquí tenemos, por supuesto, un listado de las normas que podemos mencionar y yo quiero ser muy insistente en las normas de carácter general que ha generado la superintendencia y también la ley de delitos económicos, que creo que nos dan un marco que nos puede servir para pensar si es que es necesario este código de buenas prácticas o no lo es. Ujú. Em, entonces, la aproximación de nuestro caso chileno, a diferencia de muchos otros países que tienen un código de buenas prácticas, es distinto, porque nosotros tenemos un modelo fuertemente regulado desde sus orígenes, pero para algunos, ¿sí? Y este modelo regulatorio eh, incorpora prácticamente todas las normas internacionales que tienen, que son referentes, ¿no es cierto? Eh, los principales aspectos de los códigos vigentes todos los conocemos, la protección de los accionistas minoritarios, la oferta pública de acciones, conflicto de interés, información privilegiada, transparencia, entre muchos otros. Este extensivo conjunto de normas es verdad que deja menos espacio a la autorregulación, pero de nuevo, en las empresas que caen dentro del ámbito de su aplicación. Entonces, ¿es necesario con toda esta regulación realmente un código de buenas prácticas?
Nosotros creemos que para alguna industria no es un tema crítico, porque tenemos todas estas normas incorporadas en nuestra regulación. Pero existe aquí una oportunidad importante. ¿Para quiénes? Para las pequeñas, las medianas empresas y para esta nueva relación que hemos detectado y que de las que hemos hablado en muchas otras ocasiones, entre las empresas grandes, las medianas y las pequeñas. Hemos detectado y hablamos mucho de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el lenguaje digital, en las diferencias, en las brechas que existe en el lenguaje digital entre las grandes empresas y las pequeñas, en las prácticas que existen y en las necesidades de los reportes de las empresas grandes. Acá también nos parece que existe una brecha. La relación entre la gran empresa y la mediana, que estaba, yo diría, bastante definida por una relación mandante-proveedor, esa relación ha cambiado con la nueva forma de hacer negocio, porque vemos que las empresas grandes necesitan innovación y la generan internamente, es verdad, y también tienen canales para de alguna forma adaptar y adoptar innovación desde las startups, desde las pequeñas empresas. Pero muchas veces esas startups, esas pequeñas empresas tienen prácticas distintas o no con los mismos estándares que se les exige a las grandes empresas y por lo tanto es necesario empezar a hablar el mismo idioma. No solamente el mismo idioma digital, sino que también el mismo idioma de protección, el mismo idioma de transparencia, el mismo idioma de gobierno corporativo. Y es por eso que aquí nosotros vemos una oportunidad importante para sistematizar las exigencias a las empresas grandes en un código de buenas prácticas que permita a las empresas de menor tamaño, a las que no están obligadas por la legislación a irse incorporando. Y para las empresas de mayor tamaño, ¿cuál podría ser, digamos, el incentivo de participar y de poder generar este código de buenas prácticas? Bueno, también vemos una oportunidad en que la legislación muchas veces, cuando es tan extensa y es tan compleja, las empresas alcanzan a cumplirla de una manera formal. eh, y lo vemos también en distintas encuestas cuando se pregunta cómo se está cumpliendo. Se cumple, pero se cumple en la formalidad y a veces se pierde o no se contempla con la suficiente profundidad en los beneficios que pueden traer el cumplimiento de esas normativas y los beneficios que pueden traer ese cumplimiento en la normativa ya incorporado profundamente en la cultura. Y en ese camino nosotros pensamos que este código de buenas prácticas puede aportar, puede ayudar, puede también apoyar a dar certeza respecto de nuevas legislaciones que se van incorporando. Y por ejemplo, ahí pongo todo el revuelo que ha existido respecto de nuestra nueva ley de delito económico, que la verdad es que provocó bastante ansiedad. Entonces, algunos principios y normas de autorregulación que debemos considerar son los habituales que conocemos. Creemos que se puede, a través de ir incorporando estos principios de transparencia, responsabilidad, cumplimiento normativo, independencia y evaluación de desempeño, ir, por una parte, atrayendo a la pequeña y a la mediana empresa a conocer toda esta normativa, que si bien no le es aplicable legalmente, sí le puede ser muy útil. Y por otra parte, volver a que la empresa grande, que cumple toda la normativa, pueda entender cuál es el objeto de que esta normativa no sea solo cumplida en la forma, sino que sea también incorporada, digamos, a la cultura y que se le dé también un valor distinto desde la empresa grande. Así que, Fauda, muy cortito, esa era mi presentación. Yo creo que lo más interesante de estos paneles siempre es la conversación, así que quedo aquí pendiente para eso.
Voy a dejar de compartir. Ahí está. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Se nos va a unir a esta conversación y a este diálogo también José Manuel Mena, que, que te ha tocado estar quizás, y yo diría, en uno de los sectores más regulados. Y desde ahí, en tus 40 años ya de experiencia en el sector bancario y hoy día presidiendo, me encantaría poder escucharte y saber cuál es la mirada que tú tienes y cómo consideras que quizás pueda ser relevante para ustedes el poder contar o no con un código de buenas prácticas de gobierno corporativo, si la BIF y finalmente el sector al cual representas crees que le podría agregar valor quizás de manera directa o indirecta, a través con quienes finalmente hoy día forman parte de esta red que tiene que ver con que uno tiene clientes, que probablemente lo del tamaño que indicaba la María Teresa también es algo relevante. A ver si nos puedes contar un poquitito cuál es la mirada que tienen ustedes. Ahora sí. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Padua, por esta invitación. En efecto, el- es bueno hacer esta reflexión sobre las buenas prácticas y cómo las empresas hoy día, mirando especialmente al futuro, son sustentables en su gestión y que el análisis, la comparación con décadas atrás, claramente uno va a llegar a la conclusión, vamos más adelante en ese sentido, de que sin buenas prácticas las empresas hoy día no pueden sustentarse. La banca, en efecto, es el sector tal vez más regulado en el mundo. En Chile, la banca administra activos por 1 veces el Producto Geográfico Bruto. Estamos hablando de activos por 450.000 millones de dólares. Y detrás de esa administración de activos está la fe pública y está la responsabilidad sobre la gestión básicamente de dinero de terceros. La confianza y la fe pública son bases sustantivas para que este sector mantenga su rol y permita el apoyo al crecimiento y el desarrollo. Estas bases que estoy mencionando eh, son básicamente la explicación de por qué este sector es tan regulado. Y en efecto, los bancos solo pueden hacer lo que la ley y la norma escrita señala. Aquí no puede haber innovación si es que esa innovación va de la mano de una aprobación formal por parte del regulador o del legislador. Hoy día la banca en Chile, y hago un contexto, son del orden de 16, 17 entidades. Hay una que está intentando entrar, pero básicamente este número es tal vez el más pequeño de las últimas décadas. En décadas pasadas la banca, entre algunos de los que estoy mirando, son más o menos contemporáneos, ¿no? Y deben haber recordado bancos que tenían nombre de ciudades, Banco Linares, Banco Talca, Banco Constitución, y podría seguir nombrando, Banco Concepción. Perdón, me estoy bastante resfriado. No Y te- esa banca con nombre de ciudad, hoy día se fusionó, se concentró y son estas entidades que menciono, con una segunda gran característica. Por primera vez, el número de entidades son la mitad de ellas internacionales y la otra mitad son de capitales total o parcialmente nacionales. Y eso hace también una gran diferencia porque la banca internacional, que opera obviamente en muchos países, y tiene una forma de conducirse también cumpliendo normativas y leyes en su casa matrices, lleva a manuales, a directrices que son internacionales. Y por lo tanto, la forma de operar de la banca hoy día es una forma completamente internacional. No es posible de otra manera. Nuestras
forma de trabajo es a través de instituciones que están abiertas al mundo. Y en ese sentido, la relación con la banca internacional, no solamente la que está en Chile, sino que con aquella que genera líneas y relaciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia, pasa por una mirada de cómo se opera. Hay filtros en ese aspecto y que la mejor demostración son que cada una de estas entidades tiene una clasificación dada por un tercero independiente especializado y en base a esa clasificación se establece la conversación de negocios con una banca que es contraparte. Bien. La forma de trabajar de esta banca en Chile hoy día, en efecto, entonces, yo diría, se centra en 7 elementos, voy a nombrarlos, 7 elementos, la mayor parte de los cuales tiene un marco legislativo, normativo, y todos ellos tienen elementos de buenas prácticas, algunos de ellos, en efecto, que son voluntarios, pero que responden a lo que se espera por parte de los clasificadores, por parte de los bancos contrapartes internacionales. La primera de ellas corresponde, voy a nombrarlo, a los roles y responsabilidades del gobierno corporativo. Esto está no, especialmente tratado por nuestro supervisor, que es la CMF, en donde define lo que se espera del directorio, lo que se espera de los comités de directores, especialmente el comité de auditoría, y busca hacer una separación en rol y responsabilidades en respecto a la administración. ¿Qué responsabilidad tiene el gerente general y la administración? ¿Qué responsabilidad tienen los directores? Esto es una conversación que se ha ido cada vez poniendo más compleja. Solo debemos recordar que en la década de los 80 esto no solo no existía, sino que había una confusión tal que llevó a las malas prácticas que en esa época todos recordamos. Es muy importante en ese aspecto señalar dentro de este gobierno corporativo, dentro de este primer punto, los roles, por ejemplo, de los comités. Hay muchos comités especializados al interior de las instituciones bancarias, pero especialmente el comité de auditoría, por ejemplo, eh, tiene un rol que se le pide de control y que habitualmente en aquellas entidades que están abiertas al mercado solo lo integran los directores independientes. Hago la mención porque para poder ejemplificar que en ese rol de un director independiente ejercido en ese comité específico se espera que tenga mayor peso en su capacidad de accionar. Y por supuesto viene situaciones que años atrás alguien no se habría preguntado, por ejemplo, un comité específico de finanzas, por ejemplo, que está conformado por directorio y por la administración. Y uno se dice, a ver, ¿y cuántos integrantes tendrá ese comité? ¿Por qué? Porque la pregunta es, todos los integrantes de la administración, el gerente de finanzas, el gerente general, que a veces puede, por supuesto, estar, y un par y 2 o 3 directores, todos esos conforman el comité, y aquí empiezan la diferencia y que el castellano es muy rico en el sentido de poder definir ese rol, ¿ah? Porque ese comité, voy a decir, integrado por 6 o 7 personas, en realidad hay que definir los que integran el comité versus los que asisten a informar. Porque no puede haber un comité, en nuestro criterio, no puede haber un comité corporativo de directores en donde en ese comité integren con voz y voto personas de la administración. No, los comités que integran directores solo lo integran directores, porque en el momento de hacer una votación, los directores no pueden perder frente a la administración. ¿Se fijan? Es ridículo eso. Los comités lo integran, los directores lo integran directores únicamente. Y la administración, los gerentes, incluyendo el gerente general, va a informar, a ser parte, a informar con voz. Pero en el momento de la votación, en el momento de definir quiénes integran el comité, son solo directores.
Lo mismo, uno podría hacer esa extensión en términos de rol y responsabilidad cuando la administración tiene comités. Quiero hacer este énfasis porque, porque esto he visto en otras empresas, yo estaba en otras empresas y hoy día también lo hago en empresas no financieras, y esta conversación no siempre se produce, porque por ejemplo un gerente general que tiene un comité de seguimiento y con todos sus gerentes, hay que definir muy claro, ese comité es para informar al gerente general, pero tampoco es concebible, por lo tanto, que exista una votación en el comité. El gerente general no va a perder por votando 3-4 frente a su gerente. Lo menciono porque en ese caso es muy claro la necesidad de definir comités de información para poder posteriormente tomar la decisión las personas que correspondan, el gerente general o un comité que tiene el gerente de finanzas, es informado por su subgerente, pero la responsabilidad no se delega, la responsabilidad es del gerente general, es del gerente de finanzas en ese caso. Otra cosa es en que existan comités solo conformados por personas de igual nivel, y en ese caso, los integrantes del comité, su objetivo, la posibilidad de tomar decisiones como comité, como colegiado, debe estar entre pares, no poniendo integrantes de ese comité a personas de distintos niveles. Es bueno hacer esa distinción porque forma parte de los detalles que uno puede entrar incluso. Bueno, y termino con este gran primer punto, señalando la necesidad de establecer agendas que no pueden ser reactivas, sino que son agendas habitualmente del periodo de análisis, que es de trabajo, que es el año, ¿no? ¿Cuál es la agenda del directorio del año? ¿Cuál es la agenda de los comités específicos del año? No son reactivos porque en ese caso habitualmente sin agenda, sino que con agendas que van fluyendo mes a mes, en realidad el directorio queda capturado por la administración y que le lleva los temas, voy a decir, según él quiera. Primer punto. Segundo gran punto, todo lo que tiene que ver con lineamientos comerciales. Aquí hay precios contemplados en donde hay todo un tema de libre competencia, ¿no? Yo puedo, como empresa, por ejemplo, en el caso de banca, hay empresas que son filiales de bancos que entregan servicios a los bancos, pero también a otras entidades. Esto se ha ido abriendo en la legislación, en la normativa de esta última década. Y en ese caso, la estructura de precio tiene que pasar por un filtro sobre las mejores prácticas de libre competencia. Mi estructura de precios es razonable para libre competencia. eh, Tengo una curva razonable respecto a lo que se espera que sea la diferencia por tamaño, por escala. Bueno, eso es una tremenda problemática que lo menciono como gran segundo punto es elementos comerciales. Tercero tiene que ver con gestión de riesgo. Y les diré que desde el punto de vista de los bancos, a veces este concepto pasa a ser primer punto, ¿no? La gestión de riesgo es la esencia de la banca. Los bancos administramos riesgo. Lo que pasa es que décadas atrás uno generaba como 3 riesgos nomás. Administraba un riesgo de crédito, algún riesgo menor financiero, y hoy día hay, no sé, 20, 30 riesgos, en los cuales demuestra lo complejo que es el sistema. Gestión de riesgo. Cuarto, compliance. Otro elemento que no existía décadas atrás, compliance hoy día, no solamente el cumplimiento de lo que el supervisor plantea, son el compliance respecto a toda la normativa laboral, por ejemplo, es decir, toda la normativa que una empresa debe tener y un banco debe cumplir, eh, toda la normativa que desde el mundo nos llega, Estados Unidos especialmente, FATCA, etcétera, y por lo tanto esta gerencia con grandes recursos, eh, implica una estructura, una dedicación que, vuelvo a decir, un par de décadas atrás no existía. Después de la caída de las Torres Gemelas, esto agarró un ritmo y que las estimaciones que nosotros tenemos que todos los elementos de cumplimiento que se debe entregar a reguladores nacionales, que se debe entregar a entidades internacionales, son de 2 dígitos en términos de la función de costo de un banco. ¿No? No es un elemento menor.
Cuando uno mira la estructura de costos de un banco y dice, ay, voy a entrar a ver cuáles son los elementos de costo, habitualmente tenemos dos, que son telecomunicación y transporte de valores en la cuenta gasto, ¿eh? Pero eso no nos distingue porque no está así en la contabilidad separada por unidades internas, como es compliance. Y uno empieza a decir, a ver, pero la compliance no es solamente las personas que conforman esa área. Es el software que está detrás que hay que administrar. Es el tiempo dedicado a ello por toda la estructura, no solamente las personas de la gerencia respectiva. Entonces uno empieza a sumar todos los procesos que se deben generar y para que finalmente sea entregado a alguien en Chile o fuera de Chile, y tenemos claramente que esta es dentro de la estructura de costo, esta es de 2 dígitos, ¿no? Depende del tamaño del banco, cuántos son esos dígitos. Eh, el quinto que quiero mencionar es la gestión con clientes. Aquí están todos los temas de postventa, reclamo, atención de reclamo. El cumplimiento de la promesa, en definitiva, que claramente aquí hay normativa, hay reguladores, CERNAC, por ejemplo, pero también hay una práctica que desde la banca en realidad no nos tienen que, o no nos debieran, se ha aprendido en ese sentido, inducir. Los clientes en la banca son por la vida, ¿no? Nosotros no vendemos zapatos, entonces da lo mismo la persona que nos compró zapatos, porque en una de esas la próxima no nos compra. El cliente es por vida, el que tiene una cuenta lo tiene por la vida, el crédito es habitualmente por muy largo plazo y se espera que los clientes sean desde muy jóvenes hasta adultos mayores. En esa vida la banca lo acompaña y eso mismo pasa por las empresas. Entonces, esa gestión con clientes es clave para poder hacer que esta sea una relación de largo plazo. Y obviamente, les digo, me faltó eso mencionar, el estatus hoy día de la banca en Chile es tal vez la banca que más competitiva internamente que yo he visto en mi vida profesional. Hoy día de esas 16, 17 entidades, hay 6 de tamaño grande, muy grande, que compiten muy claramente, muy fuerte entre sí, y en décadas anteriores eso no pasaba, habían un par, hoy día son 6. Hay un segundo peldaño que son bancos más bien de nicho, que tienen un foco en áreas de clientes segmentadas, digamos, y hay un tercero que son más bien casas, oficinas de representación, que operan simplemente con su cliente muy específico. Pero esos 3 peldaños, yo diría, el resultado final es que hay un grado de competencia y por lo tanto de buscar que la relación con clientes sea efectivamente de largo plazo y que en caso de que no sea así, con todo cariño se pelean a muerte para buscar poder rescatar un cliente y llevárselo a su base. El sexto que quiero mencionar tiene que ver con desarrollo de personas, todo lo que es formación, todo lo que es reconversión, es un gran tema, eh, todo lo que es estructura de compensaciones. Eh, Todos esos títulos son, por sí mismos, dan para conversar en forma muy extendida, pero significan también cumplir con elementos que hoy día están legislados o con problemas que la empresa moderna debe administrar. O sea, hoy día la transformación del trabajo. eh, no hay una legislación, hay mucha inquietud, pero no hay una legislación estricta. Pero sin embargo, en el caso de los bancos lo hemos vivido, ¿no? Algunos se quejan, por ejemplo, que el ejecutivo de cuentas no toma decisiones, ¿no? Y en la década de los 80 el estereotipo era el ingeniero comercial, yo soy civil, menos mal, no soy comercial. eh, el comercial que era el ejecutivo de cuentas, el Cuejo Cabrera, que tomaba decisiones y había todo un estereotipo. Eso hoy día no existe. Porque los que toman decisiones hoy día son modelos computacionales. Y la persona que atiende, que es muy relevante, muy necesaria y muy especializada, puede tener otras profesiones, otras bases. Y lo relevante es escuchar al cliente y poder hacer los contactos internos para resolver sus problemas.
Esa implicó una reconversión relevante. ¿Para qué decir la formación de áreas especializadas en donde, por ejemplo, toda la gestión de riesgo, que como decía, son decenas de modelos, obliga a tener matemáticos de primera línea en la banca? Situación que yo nunca vi cuando también siendo muy joven como ingeniero entré a un banco. No existía. Hoy día hay matemáticos altamente especializados desarrollando modelos. Y es un ejemplo de que es una área muy requerida, en donde necesitamos como empresa formar a más personas. Y finalmente termino con todo el espacio de ESG, ¿no? Eh, Todo el espacio del relacionamiento, toda la necesidad de hacer que algunos elementos que yo he dicho están dentro de ESG, pero ciertamente que la banca se está midiendo también en la incidencia que tiene en estos elementos. Solo dar un ejemplo, aquí estamos atrasados como país. Eh, los bancos requieren tener lo que se denomina una taxonomía sobre su cartera. Eso implica tener una información y una apertura pública respecto a los créditos verdes que se dan, los créditos verdes amarillos, los créditos rojos. ¿Me explico? Tiene que ver con la incidencia del tipo de actividad que está siendo financiada. Europa va en la cabeza de esta situación. Estados Unidos no toma este camino aún, muy claro, pero esto viene. Pero esto requiere una normativa, nuevamente. Los bancos tenemos, algunos de ellos, como digo, internacionales, tienen metodología al respecto, pero en Chile eso aún está en desarrollo y esto requiere una normativa. El cómo hacer esa metodología común que sea comparable, ¿no? Eh, Bien, termino diciendo estos 7 elementos creo que son básicos. Sin estos 7 hay bancos que están muy de punta, hay otros que están en camino. Nadie es perfecto en estos 7, pero ciertamente que los que son básicos, que son los primeros que mencioné, la banca está en las mejores prácticas internacionales y gracias a eso, en mi opinión, tenemos una banca que está entre las 5 mejores del mundo en términos de solvencia y gestión. ¿Tiene desventaja estas situaciones? Sí, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante para no acaparar las palabras. ¿Te parece, Pablo? Gracias, José Manuel, por este como mirada como de panorámica por distintas situaciones. Me quedo con algo que decías. Si bien la banca ha pasado por un proceso en donde obviamente está un regulador y que lleva mucho más tiempo con algunas prácticas que probablemente otras industrias no, o por tamaño de compañía no, siempre hay espacios por los cuales se requiere entender cuál es la dinámica de funcionamiento. Y todavía cuando tú lo complementas con que en otras compañías, por ejemplo, no hay un entendimiento respecto del rol de los órganos de gobierno corporativo o quiénes lo conforman, cuáles son las responsabilidades. Quizás asiente esto que nosotros hemos visto desde el Instituto de Directores, que todavía tenemos una brecha respecto del aprendizaje, y hay disposición también de las compañías también cerradas a querer seguir mejorando y profesionalizando, como también de quienes hoy día ejercen el rol como directores, que no es el mismo rol que veíamos hace 15, 20 años atrás. Hoy día esto, el panorama y los temas que se colocan en la agenda ya no solamente es, por ejemplo, temas de operaciones o temas comerciales o financieros como tal, sino que hoy día hay que saber y estar de alguna otra manera tener temas asociados a compliance, ESG, innovación, o sea, el modelo de negocio cambió. Y yo creo que ese es el desafío también y lo que hace que un código de gobierno corporativo tenga sentido en un país en vías de desarrollo tiene que ver con esta flexibilidad que uno va generando matices a distintas industrias, con independencia de que uno tiene hoy día una alta regulación en Chile y lo que apunta en el concepto de autorregulación, los modelos asociados a esta materia tienen que ver con generar prácticas, articular el mercado de mejor forma, porque sabemos que los grados de madurez corporativo también son distintos dentro de las propias compañías como también de las distintas industrias. Y desde ahí con esto me gustaría, bueno, dejo también abierto para que puedan hacer preguntas. Quizás cómo se puede formar hoy día o cómo ven ustedes que se pudiese comenzar a trabajar en Chile
en estas mesas de trabajo, con qué mecanismo se puede establecer para asegurar que de alguna otra manera todas las voces y de todos los sectores sean escuchadas para que tenga visibilidad o sea practicable un modelo de gobierno corporativo, porque podemos estar todos acá de acuerdo, pero que después queda en un lindo documento en el velador y que nunca se ocupó y que fue no ejecutado finalmente por el mercado, que yo creo que aquí si uno hace mesas de trabajo para poder articular esto, la idea es que pueda tener fruto en el uso que se le pueda dar. Y ahí, María Teresa, te doy la palabra como para poder escucharte y ver cómo te imaginas tú desde cómo se podría articular esto. Sí, bueno, no es fácil ni la pregunta ni el mecanismo. Y yo creo que este tema hay que trabajarlo con las empresas y con una relación también distinta de las empresas. Yo les comentaba, creo que tenemos una legislación muy adecuada para la industria regulada y así da cuenta José Manuel en el caso de los bancos, en las sociedades anónimas abiertas, pero ¿cómo nos relacionamos? Eh, la verdad es que creo que muchos de los problemas que tenemos como país es la forma que nos relacionamos las personas, la forma en cómo resolvemos nuestros conflictos, pero también entonces ahí hay un problema cómo se relacionan las empresas entre sí y cómo se relacionan con sus consumidores. Y yo creo que hay que volver a los principios, señalar no a la normativa, digamos, de detalle, sino que decir cuáles son estos principios que nos van a mover a llegar de nuevo a esta normativa de detalle y a ver cuál de esa normativa puede ser aplicable a una variedad distinta de empresas. Y por lo tanto yo creo que lo primero es escucharlos a ellos, escuchar a las empresas reguladas y cuáles pueden ser las oportunidades de mejora, pero cómo bajamos esos estándares, que como muy bien decía José Manuel, son estándares mundiales para los bancos, pero cómo acercamos a la startup, a la pequeña empresa, a la mediana que quiere ser grande, a estos estándares. Cómo de alguna forma simplificamos esta a veces abrumadora cantidad de normativa a ciertos principios que pueden acuñarlo y ser aplicables, algunos de ellos según el tamaño de la empresa. Pero yo creo que lo más importante es trabajar con las empresas y para eso tener participación de toda la variedad que tenemos, digamos, desde la empresa regulada, la sociedad anónima abierta, cerrada, la startup y cómo poder también apoyar eso. Desde las grandes empresas a veces pensamos que esto que ya, que ya tienen toda la regulación que requieren y que ya tienen los mecanismos para detectar cuáles pueden ser las mejoras. Y la verdad es que incorporar a la mediana o la chica sería casi buenismo, pero no, no es eso, porque de verdad tenemos casos de empresas grandes que han quedado, tenemos Kodak, por ejemplo, que han quedado en el camino por no incorporarse a este nuevo tipo de relación más horizontal que existe entre las empresas. Si yo no colaboro con una empresa mediana o pequeña o no tengo los canales que me permiten colaborar con esa empresa, va a venir otra empresa grande y va a colaborar con ellos. Y por lo tanto, así como tenemos que tratar de cerrar las brechas en cuanto, por ejemplo, al lenguaje digital, también tenemos que tratar de cerrar las brechas y ponernos de acuerdo en ciertas normativas que sean aplicables a todos y que sean comprendidas como eso, como una forma distinta, una forma nueva de irse relacionando entre las empresas que genere valor para todos. Así que, ¿cuál es el mecanismo? Yo creo que la escucha activa de todo tipo de empresa y el entender cuál es el valor para cada categoría de poder, en el fondo, participar de un proyecto como este. Buenísimo, gracias María Teresa. Y José Manuel, y adicionalmente que quizás con el mecanismo, ¿qué ves tú respecto de cuáles crees que serían como las implicancias más significativas que podría tener la implementación de un nuevo código de buenas prácticas como de gobierno corporativo para Chile? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que
el título debería ser al menos una pauta, una guía, ¿no? No estamos hablando de imposiciones, sino que el poder compensar, eh, el poder condensar toda la experiencia adecuada, incluso mencionando los errores, eh, para que no se cometan, no tener a la vista esas situaciones para poder hacer su aplicación. Yo comparto de que el manual y la implementación son dos fases tan distintas. Uno puede escribir efectivamente algo muy bonito, pero el poder aplicarlo en una empresa pasa por una clara voluntad por parte del primero del controlador y del directorio de que esto se haga, pero también pasa de la mano del cómo el gerente hace esa bajada, de manera de no generar rupturas que después son complejas, o de poder hacerlo de una manera que efectivamente ayude a la empresa. Creo que en todo caso un código es el tener una guía al respecto sería un buen objetivo. Quisiera hacer también dos elementos para poner la conversación. Eh, La teoría señala que los directorios ojalá dividieran su tiempo, voy a hacerlo muy grueso, en tres grandes ámbitos. Uno es elementos comerciales, un tercio del tiempo dedicado a temas comerciales, un tercio del tiempo mirando, planificando el futuro, los temas comerciales más bien de coyuntura, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó en el mes anterior? ¿Qué pasó con las unidades comerciales que conforman la empresa, con los mercados? Pero como digo, un segundo, ojalá también de un tercio que mire el futuro. Si el directorio es la entidad corporativa que debe estar haciendo principalmente esa mirada, ¿no? Reflexionando. Y una tercera que tiene que ver con los elementos de control. Eh, y en la banca, quiero hacer ese ejemplo, en la banca, todo lo que mencioné en términos de regulación y elementos de control, ha hecho que estos tres tercios no funcionen. Y ha sido un problema, ¿no? Porque todo lo que son elementos normativos de control se ha acaparado más del 50% de los tiempos de los directores. Ya ha llevado a entidad a tener que hacer o dos directores o dos directorios formales, o tener que delegar en comités que se han creado específicamente de directores para poder revisar toda la base que se solicita y después informar al directorio en forma más resumida. Menciono ello porque cuando uno entra a estas buenas prácticas, necesariamente va a distraer tiempos comerciales de corto plazo y estos tiempos de reflexión comercial de largo plazo, ¿no? Y hay directorios que básicamente se centraban en eso, ¿no? Y esto otro requiere información, seguimiento, verificación de qué está pasando con cada una de las temáticas que menciono, y eso quita tiempo. Eh, Entonces, primera situación al respecto, hay que tener conciencia de que el administrar una empresa hoy día pasa por esta necesaria conjugación de dedicarle más tiempo o dedicar áreas especializadas, subcomités de directores, de manera que posteriormente exista esa conversación más en global. Eh, Segundo punto que quería mencionar tiene que ver con el tamaño de la empresa, por supuesto. Los elementos que estamos hablando de buenas prácticas, que yo mencioné 7, en realidad requieren estructuras bien pesadas. Y en empresas medianas y pequeñas eso no es posible. Eh, yo colaboro en un par de instituciones que son del Hogar de Cristo, y ciertamente que no existe la dotación ni la especialización para hacerse cargo de todo. Entonces, el cómo en una empresa de tamaño menor hacer esta mirada, eh, yo creo que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Y claramente no va a ser posible tomar todos los puntos, pero también
hay que tener presente en qué medida el trabajar estos puntos puede hacer que esa empresa pase a un tamaño mayor. Eh, Nada es 0 y 1, nada es binario en ese aspecto. Y creo que en la aplicación de cómo hacerlo pasa por entender la realidad de cada empresa. Yo diría que la base es poder hacer claramente esta diferenciación de rol y responsabilidad entre el dueño, el controlador, el directorio y la administración. Esa base, esa separación de rol y responsabilidades que en muchas empresas está confusa, está confundida o está solamente en una de las balanzas, está la balanza inclinada, habitualmente al controlador, eh, quita, creo, los elementos que permitan ir discerniendo cuáles son, en qué medida avanzamos en unos u otros. Yo diría que ese es el primer elemento. Y lo segundo, entre todos los que mencioné, bueno, tiendo a mirar la gestión de riesgo como algunos elementos sustantivos, ¿verdad? Y lo que he visto en general también en empresas no financieras es que esa gestión de riesgo, en muchas de ellas hay elementos que hay que mejorar de forma relevante. Pero mm, dando el paso previo que mencioné en términos de rol y responsabilidades para ver cómo se acomete esa gestión de riesgo al interior de ese caso específico. Gracias, José Manuel. Lo uno con una pregunta que te estaban haciendo en el chat, que lo hacía Sí, Bárbara, que preguntaba, por ejemplo, que tú habías mencionado que los gastos relacionados como a buenas prácticas que hoy día hay que llevar a cabo de gobierno corporativo, sobre todo la implementación, por ejemplo, que hoy día se está llevando a cabo en muchas compañías respecto de los modelos de compliance y sí. una serie de otras normativas que probablemente se vienen en materias ESG, en tema de la ley CARIM y otras más, hacen que obviamente los presupuestos asignados sean súper diferentes a lo que teníamos hace un par de años atrás. Y eso genera una carga para empresas más pequeñas. ¿Crees tú que entonces como quizás este código también de buenas prácticas, que no solamente sea como este marco general, sino que también entregar buenas prácticas de cómo se puede hacer de manera más eficiente, quizás ayude también a ordenar a quienes dentro de las propias compañías probablemente no tienen la cantidad de recursos que tiene una gran empresa o un sector que ya lleva muchísimos años regulado y que puede otorgar esta mirada, por ejemplo, cuando uno incorpora a un director que ya trae experiencia en materia de riesgo, de generar una agenda, de articular un concepto de comité, se pierde menos tiempo, se es más ágil, es más fácil de articular. Entonces, quizás también este es un mecanismo para colaborar y no pensando solo un código de buenas prácticas que uno lo piensa desde la mirada más desde las empresas abiertas, ¿no es cierto? Que viene como con esto de quienes hoy día reportan a la CMF, sino que también pensarlo como para el mercado en general. Yo creo que ahí quizás escucho que podría ser interesante de lo que están comentando y quizás ahí también darle el pase a María Teresa si desde esa mirada también te hace sentido. Sí, yo creo que, claro, el código debería tener una parte inicial o final, pero sustantiva en términos de tips. ¿Ah? Que lo que mencioné en términos de conformación de comités de directores o comités de administración, por ejemplo, es un tips claro. Y que diré que muchas veces he visto confusión en las empresas al respecto, ¿no? Eh, el poder establecer agendas específicas para estos comités o para el directorio. También es otro tips que diría. O sea, en definitiva, hay eh, experiencias que se podrían resumir eh, para poder avanzar sobre ella a una empresa que quiera y no repetir errores. Lo segundo que en empresas más pequeñas yo creo que es clave también el buscar que alguien del directorio, por ejemplo, se intente especializar en estos puntos, al menos no los 7 que mencioné con profundidad, pero al menos en comprender el lenguaje y hacer un análisis respecto a que cuáles de estos puntos son más relevantes para mi empresa.
Y eso requiere que alguien del directorio haga ese trabajo. No encargárselo únicamente a un consultor. Alguien del directorio tiene que tener esa capacidad para poder tener una opinión propia, que se va mejorando a través de un consultor. Pero no es, claramente, no es un tema que uno compre y pegue, ¿no? Compre y enchufe. No. Esto requiere de que las personas que toman que tienen la responsabilidad, que toman las decisiones en la empresa, vayan ellas entrando a esta problemática. Y al menos yo diría que designen a alguien para poder empezar a hacer esa conversación en el interior de la empresa que posteriormente se puede apoyar con algún consultor, ¿no? Eh, y por último, dentro de lo que tú mencionabas, yo diría ciertamente que todo este líneas que las empresas modernas deben cumplir es un mayor costo, claramente. ¿Mm? Eh, y el punto es en qué medida este mayor costo permite, por un buen comportamiento y a la par con una economía que camine, digamos, no como la actual, ¿no? Porque estamos en un pantano. Pero una economía que camine permite que haya un mayor desarrollo de ese mercado. Uno pensaría, la teoría dice que empresas con buenas prácticas, empresas que hacen bien el cumplimiento de la promesa, empresas que permiten pensar en que el servicio y el producto es cada vez mejor y por lo tanto a los clientes les interesa desarrollar ese mercado. Eh, claro, uno diría entonces que vale la pena todo lo que hago, todo lo que invierto, porque esto tiene un rédito. Eh, y el punto es en qué medida ese mayor costo entonces se ve compensado, ¿no? Sí, claro, si estamos hablando de una economía que no crece, una economía que está al revés de creciendo, y solo incorporamos costos, estamos en un problema mayor. Buen punto. María Teresa. Sí, yo creo que ya que estamos soñando con la construcción de un código, tenemos también que ver, que diferenciar. O sea, tenemos una parte de cumplimiento. La parte de cumplimiento, cómo facilitamos ese cumplimiento. Tenemos una normativa que es bastante detallada, que siempre tiene sus bemoles y tiene sus nuevas circunstancias y que es bueno irlas resolviendo. Pero también tenemos una parte de principio, y déjame insistir en esto porque uno puede cumplir formalmente, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de entender cuál es el principio atrás? Es estar preparados para poder de alguna forma capturar oportunidades que nazcan. Y yo creo que esa finalmente, esa asociación de el cumplimiento junto con los principios, junto de por qué estoy en el fondo invirtiendo recursos en esto, creo que es bien relevante. Nosotros tenemos, leía por ahí una pregunta, ¿cuál es el rol de los gremios? Nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma que gestiona los proveedores de grandes mandantes, que se llama Red Negocio, aprovecho de pasar el dato, y que gestiona, por ejemplo, mandantes desde Codelco para abajo, tenemos 36 grandes mandantes. Y esa plataforma se preocupa del cumplimiento de cada uno de esos proveedores. Esa relación que es mandante-proveedor, que está centrada en el cumplimiento, necesita reforzarse de otra forma, por esta nueva forma de relacionarse. Y yo creo ahí que tiene valor el generar este código que piense un poquito más allá, que sea, sí, normativo, sí, de circunstancias particulares, pero que se entienda para qué es. Y es para tener un relacionamiento entre la comunidad empresarial y también con todos sus stakeholders distinta, moderna, que permita a las empresas grandes capturar valor donde se vaya generando y a las pequeñas también participar. Y a las medianas en una relación, repito, un poco más horizontal porque es necesaria.
Súper buen punto y quizás ahí también preguntar, y que no lo hemos tocado y es algo relevante porque ¿de qué manera un código también de buenas prácticas de gobierno corporativo creen ustedes dos que puede contribuir a generar mayor confianza en el mercado? Que es algo que hoy día yo creo que tenemos la necesidad imperiosa desde las empresas a lograr establecer esa confianza, pero también la confianza entre los inversionistas, no solo como con en general, o sea, hay un stakeholder súper relevante que tiene que ver con cómo generamos confianza con inversionistas internacionales, y también locales, ¿no? Cómo lograr volver a ver a Chile como en una posición de inversión relevante, porque yo creo también que eso es lo que va a ayudar a construir más empleo, a generar mejores cifras. Entonces, es de alguna manera un código de buenas prácticas el que puede colaborar en esto que es multifactorial. No es que el código por sí mismo te va a hacer que por supuesto te vaya a mover ciertas cifras, pero sí en la construcción de confianza y desde la confianza en esta mirada de inversionistas, por ejemplo, internacionales. ¿Qué opinión ahí tienes, José Manuel? Porque yo creo que ahí es relevante también desde el mundo de la banca, como hoy día empresas que están en crecimiento, cuando están buscando también inversionistas, o cuando tú haces un perfil de riesgo de una compañía, el ver que tenga una gobernanza sólida y que no esté solamente dirigida por el fundador, porque ya creció y tiene cierto tamaño, y entonces el ponerse pantalón largo también implica tener ciertas como matices de asociados a gobierno corporativo, y el por dónde también partir para ellos no es fácil. Entonces, ¿cómo ven esto desde la mirada ya más desde las inversiones, desde la estructura, desde las Sí. posibilidades de crecimiento? Sí, es un gran punto en rigor. Esto me recuerda como el decálogo cuando se da un crédito, hace décadas atrás, eran varias C. Una de las C era carácter, ¿no? Carácter contemplaba cómo ese posible deudor se desenvolvía en sus relaciones, en sus compromisos, se desenvolvía en su historial de cumplir su promesa, su palabra, ¿no? Carácter. Em, pero eso era más cuando estábamos hablando de una persona específica claro, como una empresa dependía de su fundador y su creador y su administrador y esa persona era casi todo. Hoy día, por supuesto, eso es cada vez menos. Hoy día las relaciones son con organizaciones y la empresa, pero la empresa más bien pequeña sigue siendo muy relevante la persona que es la que toma decisiones, ¿no? O el grupo de personas que toma decisiones. Y en este caso, el tener una entidad grande que cumpla o en qué medida esa entidad cumpla con los conceptos que mencioné, aplicados a su industria específica, es parte de los análisis de crédito que se hacen. Ya no es el carácter tiene que ver con el cumplimiento de los puntos que he mencionado. Una empresa que no tiene una clara política y tiene procedimientos claros de gestión de riesgo, de su riesgo, no, en general no está fuera del mercado financiero. O una empresa que no da cuenta de cómo hace su responsabilidad de cumplimiento de compliance específico también. Está fuera, ¿no? Tiene problemas. Eh, y ciertamente que el último punto de ESG está empezando a ser también un tema en la conversación permanente de la entidad financiera con sus clientes. En qué medida esos son elementos que la empresa cliente está de relevancia, cómo lo está gestionando, o es un tema totalmente fuera. Menciono entonces que el primero es que esto es el cumplimiento de buenas prácticas en los ámbitos que hemos hablado, que pasa también por tener organizaciones cada vez más robustas que se hagan cargo de la problemática de ser una empresa hoy día. Y al mismo tiempo, María Teresa lanzaba un gran punto, empresas robustas que sean posibles entonces de tomar las oportunidades, porque la empresa que tiene
estas capacidades de administrar lo que tiene, también tiene mayor probabilidad de tomar las oportunidades que surjan para esa empresa. Hoy día es un elemento que se toma en cuenta en la banca. Eh, Cada vez más hay un ánimo de poder hacer que estos puntos se vayan cada vez corriendo hacia las mejores prácticas posibles en las empresas grandes. Y el tema es cómo podemos hacer para que las empresas medianas y pequeñas eh, tomen cada vez más en su ámbito para poder crecer justamente los elementos que estén más cercanos a su industria. Eh, las finanzas internacionales, estos son habitualmente en un temario corto de 4 o 5 puntos, estos, este punto está en la conversación. Nosotros como gremio pertenecemos, por supuesto, a la Federación Latinoamericana de Bancos, que es una entidad que agrupa desde México hacia abajo, incluyendo España en una relación cercana, y estos temas, o sea, habitualmente en nuestras reuniones y en los seminarios, en los conversatorios, son los temas habituales. Eh, en ese sentido, y engancho con un punto que tiene que ver con los gremios, que estaba mirando las preguntas. Los gremios, ¿qué podemos hacer al respecto? Y sí, los gremios hemos tomado estos temas en aquellos puntos que no generamos un problema de libre competencia. También los gremios, a propósito de nuestra ley, ya tiene varios años esa ley, cambiaron su forma de trabajar. Yo llevo 5 años en la Asociación de Bancos como presidente, pero muchos años en las distintas instancias previas, con distintos comités. Y la ley de competencia cambió nuestra forma de trabajar, no es la misma de hace 10 años atrás. Hay temas que no se pueden ver en los gremios, en la asociación de bancos. Pero sí podemos, por ejemplo, colaborar cuando hay una política pública, FOGAPE, por ejemplo. FOGAPE fue básicamente a partir de nuestro gremio con el ministro de Hacienda en su momento, con el gobierno en su momento, una instancia que daba que era una ley y dado que era el gobierno el que estaba, nos posibilitó establecer mecanismos y a mi juicio se hizo un buen esquema de ese instrumento que posibilitó lo que conocimos posteriormente como FOGAPE. Pero, por ejemplo, si vemos elementos de desarrollo de personas, políticas de capacitación, podemos entrar en ciertos ámbitos, pero no podemos entrar en otros que tienen que ver con cómo se relacionan los bancos con los trabajadores, no podemos, porque eso es colusión, ¿no? Estaríamos estableciendo una línea de actuar única frente a, por ejemplo, los trabajadores. O si vemos elementos comerciales, menos aún. De precio en la acción de bancos no se habla, no, está prohibido completamente. Y de actuar en forma conjunta en elementos comerciales es un delito, no se habla, ¿no? Hago la diferenciación porque los 7 puntos que mencioné tienen elementos que son vetados para los gremios y hay otros que sí podemos. Y por ejemplo, y ahí termino con taxonomía con esta metodología para poder separar las carteras de crédito según el tipo de impacto que tiene ese sector. Estamos trabajando para poder ser una contraparte frente a la autoridad y estamos ayudando para que ojalá nos movamos más rápido en esa línea, eh, porque es en general una herramienta que va a definir una metodología para toda la industria. ¿Te fijas? Ahí hay elementos en que sí podemos actuar, pero hago esa diferenciación porque dependiendo del tema, habitualmente tomamos 15 segundos de reflexión antes de responder si nos metemos o no nos metemos, porque si no, en algunos casos cometemos un delito. Buenísimo. María Teresa. Sí, a tu pregunta de la confianza y si esto generaría algún cambio. Yo creo que venimos hablando de confianza hace tantos años, ¿no? Y eh, vemos mediciones, estamos cada vez peor. Y esa confianza se ha transformado en cierta manera casi en desesperanza, ¿no? Y cuando vemos los números, vemos que las empresas desconfían
o sea, las personas desconfiamos unas de otras, pero tenemos mejores grados de confianza hacia las empresas donde nosotros trabajamos. Entonces decimos, ¿cómo esta dicotomía, cómo es posible que yo encuentre que mi empresa es súper buena, confíe en ella porque la conozco, y sin embargo el competidor parece no ser digno de confianza? Y yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer, y yo creo que ahí también tenemos una reflexión que se ha hecho desde los gremios, que se ha hecho también desde los centros de estudio, y es, de nuevo, de relación, cómo lo hemos hecho. Y parece que desde los gremios creíamos que habían ciertos trabajos que nos correspondían a nosotros y otros no. Dice muy bien José Manuel que tenemos que cumplir la legislación, tenemos que cumplir la legislación de libre competencia, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y lo somos. Pero también tenemos que desafiarnos, porque ¿quién va a construir confianza en este país? El gobierno de turno, los parlamentarios de turno. Parece que no, hay varios estudios sobre negociaciones, y vemos que los que en las negociaciones en general no llegan mucho a acuerdos son las personas que están más vinculadas a temas de contingencia política. Y eso es porque el extremar posiciones es una forma de diferenciarse. Las empresas no estamos pensando en 4 años, estamos pensando en muchos años. Y los gremios, el mío cumple 105 este año, así que que ha trabajado con 29 presidentes hacia atrás, pretende trabajar con 29 presidentes hacia adelante. Entonces, creo que nosotros también tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra verdadera labor, cuál es nuestro espacio, dónde tenemos que trabajar. Y creo que tenemos que trabajar en áreas que antes pensábamos que les correspondían a otros, porque si no damos ese paso al frente y trabajamos estos temas, la verdad es que no los va a hacer nadie. Y vamos a seguir en este camino. Yo me acuerdo hace 3 años, José Manuel ya lleva 5, yo llevo 3. Nosotros hablábamos de humanizar el comercio y nos miraban medio extraños. Yo creo que ahora, en pocos años, nos hemos dado cuenta de que estos temas son relevantes, de que estos temas tenemos que tomarlos nosotros, que la confianza en este país es un tema que las empresas tenemos que tomar. Y que a través de humanizar las empresas con estas buenas prácticas vamos a poder ir generando esos lazos. Yo creo que tiene que ver mucho también con nuestra cultura, con la forma que hemos tenido de actuar. Muchas empresas eh, tienen, o familias incluso, que tienen fundaciones que han hecho mucho por el país, pero siempre es como a puertas cerradas. Yo creo que en el caso de las fundaciones, las corporaciones, tenemos que volver a usar esos conceptos en forma bastante clara, decir que las otras no eran ni fundaciones ni corporaciones, probablemente eran asociaciones. Bueno, la justicia dirá si son asociaciones ilegítimas, pero fundaciones no eran, eso está clarísimo. Volver a utilizar el lenguaje con fuerza como hay que utilizarlo, definiendo bien los conceptos como hay que hacerlo, y este código yo creo que ayuda en eso. ¿Es la respuesta? No, claramente no es la única respuesta, pero yo creo que si todos, desde los gremios, desde las empresas, desde las fundaciones, desde este tipo de asociaciones que tenemos acá, eh, nos damos cuenta que el trabajo es de nosotros, de cada uno de nosotros, la cosa puede cambiar, tiene que cambiar. Buen punto sobre la confianza y esto, ¿crees tú que entonces también promueve el desarrollo de capitales a Chile? Que también es un tema que yo Sí, creo que yo creo que aumenta la confianza. muestra, yo creo que muestra un escenario que es real, es un escenario que está disperso en montones de leyes, que es un escenario que cumple la industria, por supuesto que está regulada por esa normativa, pero que también cumplen otros y que no hemos sido capaces de sistematizar de manera simple, de manera de poder mostrar digamos, el nivel que tenemos. Y ese nivel que tenemos es muy bueno. José Manuel lo detallaba, es un nivel muy bueno. Y la verdad es que tenemos que estar orgullosos
de ese nivel. Y en muchas industrias el nivel es realmente extraordinario, entonces tenemos que mostrarlo. Y este código puede ayudar también a eso, a mostrar a que se han auto obligado las empresas, aparte de la legislación, por supuesto, obligatoria, pero a qué estamos comprometidos. Y eso yo creo que puede ayudar también a visibilizarnos como un mercado muy atractivo para la inversión, porque es un mercado que no solamente cumple, sino que está convencido que ese cumplimiento entrega valor y que está convencido que ese cumplimiento, si bien en el fondo, de alguna forma lo hace ser lo muestra como diferente al resto, está de alguna forma también interconectado y invita al mercado local completo a cumplir esos estándares. Y no José es solo un Quisiera, nicho que puede, digamos. Quería preguntarte sobre eso, sobre ese punto para que sí, pudieras complementar, José Manuel, y preguntarte también como la disposición del mercado, dado que hoy día el sector bancario, tú mencionabas que a quien también hay que poner sobre la mesa es a los accionistas controladores, y en la banca tenemos representantes súper relevantes del mercado. Entonces, ¿cómo ves esa disposición de mercado desde el sector que tú representas? Y si esto también consideras, para hilarlo con la pregunta que estábamos comentando con María Teresa, de la atracción finalmente de estos inversionistas o de darle mayor profundidad finalmente al mercado de capitales chileno. la disposición, a ver, es como la voluntad, ¿no? La voluntad yo la veo plena para poder intentar salir del pantano. Y en ese sentido, claro, mi directorio está conformado una gran parte por representantes de empresas muy relevantes en nuestro país. Y yo veo en ello clara disposición, voluntad, nuevamente. El punto es que solo la voluntad no sirve, ¿no? Eh, ha habido alguna discusión pública al respecto por algunos dichos. Necesitamos trabajar, más que también con voluntad, trabajar. Eh, ¿en qué aspecto estoy pensando? Necesitamos hacer que nuestro país se pare nuevamente. Aquí tenemos una situación, y yo hablo de un pantano, porque estamos a poco, con un ritmo muy bajo, claramente más bajo que incluso países en nuestro entorno latinoamericano. Hay indicadores que empiezan a aparecer, pero realmente mientras no tengamos crecimiento sobre el 3%, y ojalá 4%, que nuestro piso, nuestra capacidad de crecimiento potencial esté en ese ámbito, no el 2 ni el 1,5 como crecimiento potencial, es que esa es la brecha que tenemos que trabajar para poder salir haciendo que la voluntad con trabajo haga que nuestro país vuelva a ser un país de oportunidades. ¿Qué es lo que uno mira? Claro, incluso nosotros como inversionistas particulares, ¿no? Las entidades que administran fondos dicen, mira, Latinoamérica está con buena cara, ¿no? Brasil está con buena cara, Colombia, México incluso está con buena cara. Y claro, lo que vemos es que hay fondos de particulares que salen de Chile y se diversifican en otros países. Y eso es una realidad que tenemos que ver qué podemos hacer para que volvamos a estar dentro del portfolio posible. Eh, y eso es un trabajo que a estas alturas, por supuesto, es de gobierno en primer término, pero también del mundo privado. Y comparto un punto que María Teresa señaló. Las empresas en Chile tienen horizontes de muy largo plazo. Los bancos se administran con horizontes sobre 10 años. ¿Sí? ¿Para qué decir una minera?
Estuve en Candelaria la semana pasada, hace unos pocos días, y claro, estamos hablando de inversiones que van a sobre 20 o 30 años. Y entonces, lo que creo que se ha ido creándose conciencia, que nuestro país requiere del aporte y una mirada de todos los que estamos con una decisión de estar en nuestro país. Y las empresas son las primeras que están disponibles para estar acá. Los bancos al menos que están hoy día no están por salir en 2 años más, ¿no? Están por ser más grandes, están por fusionarse en algunos casos para poder ser más grandes, tener la capacidad de competir en mejor medida. Y en ese caso, entonces lo que yo veo es que la ciudadanía ha ido valorando también en mayor forma la empresa en Chile, porque al final cada uno de nosotros, las personas que están en nuestro entorno, trabajan en una empresa y ven que esa empresa le ha dado posibilidades, le ha dado oportunidades. Y entonces la respuesta, yo diría, en un primer ámbito es, desde la empresa, desde los gremios, tenemos la responsabilidad de poder hacer presente esa disposición a estar en Chile y hacernos cargo entonces nosotros en nuestro espacio de cómo podemos contribuir a que podamos apoyar que nuestro país vuelva a ser un país, como digo, de oportunidades. El, las posibilidades de hacerlo va a depender de que vayamos creando acuerdos en parte, sí, pero también que vayamos mostrando las deficiencias y señalando un camino de cómo avanzar. Eh, no quedarnos solo en la queja, quedarnos también con planteamientos, con propuestas. Aunque sea difícil, aunque de esas 15 propuestas se tome una, pero tenemos que tener esa capacidad de levantarnos y volver a plantear lo que esperamos sea un mejor espacio para cada uno de nosotros. Yo creo que la posibilidad está ahí a la mano. Chile sigue siendo el país mejor posicionado en Latinoamérica. Eh, Hemos caído en términos relativos, ¿no? Se nos han acercado otros países, sí. ¿Hay oportunidades de inversiones mejores en otros países latinoamericanos? También es cierto. Pero en términos relativos, sumando un montón de elementos, sí seguimos estando en muy buena posición. Y en ese aspecto yo creo que una mejor empresa con mejores prácticas en general, eh, haciéndonos cargo de las malas conductas que tuvimos en décadas anteriores a algunas de las empresas. Si hubo malas prácticas, ¿no? Todos conocemos los casos. Y eso sería inconcebible hoy día. No, no, no sería posible. Los más de mi edad se deben recordar cómo en la década de los 80 se decía como de buen tono, tengo un dato, ¿no? En la bolsa, tengo un dato. Ese era un delito hoy día. Eso es conocer una información que el mercado no conocía todavía. Es un delito. Y en esa época era como de buen tono. Eh, Solo para ejemplificar que esa conducta no solamente debe ser atacada, sino que repudiada claramente, ¿no? En términos de que eso no nos conduce a un mejor país. Yo tengo sobre todo la esperanza, pero la esperanza no en el vacío, sino que a partir de conductas que estoy apoyando y veo que se están tomando en general para que nuestras empresas sean un referente en nuestro país. Es cosa de mirar una serie de indicadores. La confianza en las empresas está cada vez mejor. Hemos pasado por un ciclo negativo en algún momento, hoy día está cada vez mejor. Y creo que cada vez está, en términos relativos, mucho mejor que otras instituciones, que el mundo político por de pronto, ¿no? Que el Congreso. Es lamentable eso, eso no debiera ser. Eso no debiera ser, pero nosotros desde una mejor posición
podemos ayudar, colaborar, ¿no? Para que toda nuestra institucionalidad tenga una mayor aceptación por parte de la ciudadanía, porque a todos nos conviene. Nuestro país es posible, un mejor país es posible, y a eso tenemos que trabajar. Gracias, José Manuel. Me gustaría, quizás, como para ir cerrando también en esta reflexión y de la construcción de un código de buenas prácticas, tú decías, bueno, empresas decidieron quedarse en Chile, ¿no? Pero también todos sabemos que hay salida de capital relevante de muchas compañías, producto de que el nivel de riesgo del cual por mucho tiempo tuvimos y que finalmente hace que inversionistas decidan mirar fuera de Chile otras oportunidades, pero también el resguardo patrimonial que es parte del rol que uno tiene cuando está en un directorio, ¿no? Entonces nos jugamos en esta mirada de que hoy día hay capital en el extranjero en donde uno vio oportunidades que quizás no estaban tan a la vista de muchos inversionistas. No estoy hablando de los grandes grupos, sino que también en términos generales de compañías que estaban en crecimiento y que vieron una oportunidad y que hoy día tenemos que volver como a levantar la mano y decir, confía nuevamente en Chile, mira, las cosas están mucho mejor, el nivel de riesgo está más acotado o te puedo dar directrices para eso. Y quizás para cerrar con eso, María Teresa, entonces, pensando desde el gremio que tú estás, ¿no es cierto? Y de lo que te toca mirar en el mundo del comercio, ¿es el código quizás una oportunidad hoy día pensando en esta construcción de confianza, de poder como repensar y revisitar esta mirada de ser atractivo para capital extranjero, pero también para capital chileno que se fue al extranjero y que hoy día pueda volver a invertir? Sí, mira, me estaba acordando, pero no me puedo acordar quién lo dijo, pero decían que Chile tenía como forma de tubo de ensayo. Alguien me lo dijo, me encantó, se lo copio todo el tiempo y no me puedo recordar quién era, entonces no puedo dar el crédito adecuado, así que aprovecho de tratar de recordarlo. Yo creo que podemos ser como un tubo de ensayo, fíjate, con este código. No es que nos falte regulación, eso no, pero creo que podemos darle una mirada distinta. Creo que es un código difícil de construir, que es un código que hay que hacer con las empresas. Creo que es un código que tiene que ir más allá del cumplimiento normativo específico de algunas prácticas. Creo que tenemos que pensarlo mucho para meterlo en este tubo de ensayo y que salga algo que realmente sea un aporte y que no quede como un nuevo intento por ir empujando buenas prácticas. Escuchaba a José Manuel del año 80, yo no me acuerdo por si acaso hay alguna duda de ese Ah, tiempo, porque era un bebé, solo te quiero decir eso. Pero me recordaba también el año pasado que asumimos la presidencia del UNCAC, que es una alianza anticorrupción, son como 37 organizaciones. Y me acuerdo que cuando me presenté, hubo ahí un par de organizaciones que no les gustan tanto los empresarios, que me decían, pero ¿cómo van a ser ustedes si ustedes en el fondo son los paladines de la corrupción? Ustedes hicieron que fomentaron el estallido social y lo invité a trabajar con nosotros, fue mi forma de responderle. Eh, pero a lo que voy es que nosotros hemos tenido casos de corrupción. Tenemos actualmente casos de corrupción y vamos a tener casos de corrupción. Lo que pasa es que hemos dejado que esos casos de corrupción sean presentados como si fueran la tónica del empresariado. Y la tónica del empresariado, como dice José Manuel, ha ido también evolucionando. Y si antes el dato era casi del buen amigo que te da el dato, bueno, eso ya no. ¿Van a existir otras formas de corrupción o de malas prácticas? Sí, siempre. Entonces tenemos, yo creo que este código va a ayudar a esa vigilancia permanente de un código vivo que también vaya subiendo los estándares y que ayude a la generación de confianza. Pero yo creo que no podemos presentarnos nuevamente como en el fondo instituciones que no van a tener ningún problema porque los vamos a tener, los tenemos en este minuto y algunas las conocemos y otras las vamos a conocer después
y la verdad es que no somos instituciones perfectas, los gremios bastante, pero no totalmente perfectos, las empresas bastante, no totalmente perfectos, y las personas también, porque al final estamos todos integrados por personas y tenemos que hacer este acompañamiento con el código, probablemente con otras instancias también, reconociendo los errores del pasado, pero también haciéndose cargo de que los estándares han cambiado y si bien este reconocimiento no puede, o sea, es importante, no puede transformarse tampoco en un harakiri, porque si no, ¿para qué avanzamos, digamos? Si vamos a seguir pegados en que no sé quién conversó con no sé quién y se puso de acuerdo en los precios, ya basta. Digamos, tenemos que dar vuelta a la página para poder salir de este estado en el que estamos de inmovilidad y este estado que estamos recesivos y sobre todo de desesperanza. Yo creo que ahí es súper importante. Así que eso, Un gracias. minuto para Y gracias por cerrar. la invitación, Gracias, ¿verdad? gracias. Un minuto, José Manuel, le digo para cerrar, que Sí, ya solo para cerrar, agradecer por supuesto la invitación y decir que disponible para poder apoyar como gremio el conformar y en los lineamientos de este código que sería para empresas públicas y privadas, ¿no? Públicas y privadas. Yo mencionado, yo he estado en 5 bancos privados, pero estuve a cargo de Banco Estado por casi 13 años, muchos años y logré el equipo de trabajo transformarlo hoy día en un actor que funciona, así que y que cumple buenas prácticas también. Entonces creo que la empresa es para empresa pública y privada. Debería tener una cápita del sector público. ¿Ah? He visto algunas consultas sobre municipalidades, por ejemplo, es un temazo. Creo que eh, tenemos un problema ahí, pero ciertamente que también una organización de gobierno que yo entiendo que han estado preocupados de poder mejorar esto, pero si es posible poner una cápite, también es para pensarlo cómo hacerlo, ¿no? Feliz de poder haber estado con ustedes en esta conversación eh, muchas gracias. y De gracias por la verdad. invitación. Muchas gracias a los dos, estamos muy contentos de haberlo escuchado por el apoyo y el aporte, esperamos seguir contribuyendo, vamos a seguir con estas jornadas de diálogo, nos quedan también varios sectores de los cuales nos gustaría seguir escuchando. Hasta ahora todos nos han dicho que al parecer hay voluntad, ya veremos cómo también hay que ponerse a trabajar en esto que la voluntad es relevante, pero también el cómo lo articulamos y cómo llegamos a algo que nos haga sentido. Gracias a todos, que tengan un lindo viernes, buen fin de semana junto a sus familias, amigos. Cuídense. Gracias, chao. Chao, chao.